vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es el título que le puse a esta palabra, porque cada día recibimos noticias, cada día pasamos por pruebas, pasamos por procesos y a veces nosotros decimos: Señor, no aguanto más, no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué posición voy a optar ante tal situación, Señor, ayúdame. Pero ya Dios nos está diciendo en su palabra qué es lo que tenemos que hacer, y ese es el mensaje que les quiero compartir hoy. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Y volvió a ver Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Amén. Aleluya. Bueno, aquí la palabra nos está diciendo que en los tiempos de Abraham se habían abierto pozos. ¿Qué es lo que representan los pozos? Cuando nosotros cavamos un pozo es en busca de agua, en busca de un manantial. ¿Saben qué? Jesús dijo en su palabra: el que creyera en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros estamos cansados, como nosotros que llevamos ahora dando pedala, que ingerimos un vaso de agua, al momento nos refrescamos, nos relajamos. ¿Sabes qué? Cuando nosotros cavemos esos pozos que fueron cerrados un día, cuando nosotros nos metamos tierra adentro y busquemos la presencia de Dios, vamos a encontrar un manantial de agua viva. Y dice la palabra que el que bebiere de esa agua nunca más va a tener sed. ¿Qué sed es la que va a saciar el agua viva? ¿Qué sed es la que sacia la presencia de Dios? La sed espiritual. Esa sed de que nos sentimos vacíos, de que nos sentimos decaídos, de que nos sentimos estresados o deprimidos. Eso es sed espiritual. Pero cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando nosotros nos metemos con Dios, entonces vamos a ser saciados y vamos a tener respuesta a cada una de las situaciones que enfrentemos en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo fueron cegados esos pozos y por quién? Dice que los filisteos cegaron los pozos que su padre Abraham había abierto. Los filisteos no forman parte del pueblo de Dios, no son parte de la descendencia de Abraham ni de Jacob. Los filisteos eran un pueblo extra, un pueblo que estaba en la tierra prometida, que tenía ocupada la tierra que Dios le había prometido a Abraham. ¿Cuáles son los filisteos en medio de estos tiempos? La crisis, la escasez, los apagones. Los que nos van a impedir que nosotros ocupemos la bendición de Dios, que nosotros conquistemos la victoria. Esos son los filisteos en medio de estos tiempos. Ellos fueron los que habían cerrado esos pozos. ¿Saben qué? Hay personas que con mucho embullo un día dijeron: voy a orar todas las mañanas cada vez que me levante y voy a clamar al Señor. Y estuvieron tal vez una semana, 15 días, pero después vino un filisteo que se llama desánimo. Y perdieron ese deseo por orar cada mañana, empezamos a quedarnos dormidos. A mí me ha pasado, eso pasa, es normal porque estamos en un cuerpo de pecado. Pero dice la palabra que aunque estamos en la carne, no militamos en ella. Por eso es que Dios nos está dando esta palabra hoy, para saber qué hacer ante todas esas situaciones, cómo enfrentarnos, el qué vamos a hacer cada día. Esos pozos habían sido cegados, pero ¿saben qué hizo Isaac? Isaac los volvió a abrir. Isaac volvió a buscar de esa agua que en otro tiempo había estado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: buscar la presencia de Dios cada día más, buscar esa agua viva. Dice que no encontramos simplemente un manantial de aguas vivas. Eso es lo que vamos a encontrar, la presencia de Dios. Un manantial de agua viva no se seca, un manantial de agua viva da más y da más y da más. Dios tiene más para cada uno de nosotros en todas las áreas, en el área espiritual, pero también en el área material. Dios dice la palabra que va a suplir todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él volvió a abrir los pozos y los llamó por su nombre. ¿Saben cuáles son los nombres de esos pozos? Ayuno, oración, lectura de la palabra, compartir con los hermanos, ir a la casa de Dios, congregarnos unos con los otros, como dice en Hebreos 10:25. Esos son los pozos que nosotros tenemos que abrir cada día. Y eso es poco a poco, porque para abrir un pozo no es que usted llegue y usted coge la pala y encontró el manantial. Eso te va a tomar tiempo, pero a medida que nosotros vayamos buscando la relación con Dios, a medida que nosotros vayamos construyendo, a medida que nosotros vayamos fortaleciéndonos en espíritu, cada día esa agua viva va a ser mayor y mayor y mayor. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden darle una alabanza al Señor? Amén. Dice acá: el pozo que se abre en primavera, cuando llega la seca, se va a secar. Pero el pozo que se abre en la seca es el que permanece. ¿Saben qué? Es muy fácil ir a la casa de Dios cuando tenemos transporte. Es muy fácil
andar evangelizando cuando tengo bicicleta. Pero el que sembró en lo poco, el que fue fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo va a poner. Si nosotros ahora que estamos en tiempos difíciles, que no hay transporte, si nosotros ahora en tiempos de escasez compartimos lo que tenemos, si ahora en tiempos difíciles donde no hay transporte vamos a la casa de Dios y nos congregamos y ayudamos a las personas aún teniendo nosotros necesidad, entonces vamos a recoger, vamos a cosechar todo eso que nosotros estemos sembrando. Primero se siembra una semillita, pero esa semillita después da muchos frutos. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a sembrar en medio de estos tiempos difíciles. Vamos a acabar y vamos a buscar esos pozos en medio de estos tiempos difíciles. Esa es la palabra para estos días, que busquemos esos manantiales. Y entonces, si lo buscamos ahora en tiempo de seca, cuando llegue la primavera, cuando lleguen los tiempos de agua, ese manantial coge una presión que no hay quien lo detenga. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aprovechar este tiempo ahora, dejar de estarnos quejando por cosas que nosotros no podemos resolver, ponerlas en manos de Dios y hacer lo que sí podemos hacer. Les explico el trabalengua de nuevo. Vamos a hacer lo que a nosotros nos toca, lo que podemos hacer, orar y compartir lo que tenemos, y entonces vamos a esperar en Dios a que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Amén. Aleluya. Y dice que ese manantial cogió presión. Ahora, esos manantiales que nosotros abramos hoy, esas costumbres espirituales que nosotros hagamos ahora, también van a tocar a nuestras generaciones, también van a tocar a nuestros hijos, también van a tocar a nuestros nietos. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Dice la palabra de Dios que la bendición toca hasta 1000 generaciones. Que lo que nosotros hagamos hoy puede ser de gran bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros sobrinos, para los que vienen después. Si nosotros abrimos esos pozos, los que vienen después van a tener agua. Si nosotros sembramos la costumbre de ir a la casa de Dios, los que vienen después lo van a hacer. Si nosotros sembramos la costumbre de compartir, los que vienen después lo van a hacer. Todo está en lo que nosotros, la decisión que nosotros tomemos ahora, en el qué vamos a hacer. Si tomamos malas decisiones, vamos a tener malas consecuencias. Y los niños van a hacer lo que vean de nosotros y no lo que nosotros les digamos. Nosotros podemos decirle, ora, pero si él no nos ve orando, él va a decir, eso no es tan importante, porque si fuera importante él orara, entonces lo que ellos vean en nosotros es lo que ellos van a hacer. Amén. Amén. Ahora, también tengo otra palabrita que, o sea, otro texto bíblico que dice, en Ageo 2, del 6 al 9. Porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor, y daré paz a este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando el Señor le dio esta palabra al profeta, estaban reedificando el templo que había sido destruido. Cada uno de los que estamos acá somos templo del Espíritu Santo. Pero tal vez por problemas de la crisis, por problemas de lejanía, fueron rotas esas costumbres que teníamos de buscar a Dios. Fueron rotas esas costumbres que teníamos de ayunar. ¿Hace cuánto no hacemos un ayuno? No me responden. ¿Saben qué? La gloria postrera, nos está diciendo el Señor, será mayor que la primera. Que mayores cosas que las que nosotros hicimos antes son las que vamos a hacer ahora con Dios. Dice que vendrá el deseado de las naciones. ¿Cuál es el deseado de las naciones? El Espíritu Santo de Dios es el deseado de las naciones. Es el que va a venir a cada uno de nosotros. Y dice la palabra que nos va a guiar a toda verdad y la verdad nos hará libres. Dice que Él es quien nos va a ayudar cuando nosotros no sepamos qué decisión tomar. Él es quien nos va a llenar. Dice que Él es nuestro consolador también en momentos de debilidad. En momentos cuando digamos, Señor, ya no aguanto más, ya no puedo más, Él es quien te va a consolar por medio de la palabra de Dios, que dice que todo el que está trabajado y cargado, que Él nos hará descansar. Solamente vengamos a su presencia. La Biblia también dice que mayores cosas que las que Jesús hizo, nosotros también haremos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar más a Dios, meternos en la presencia de Dios. ¿Cómo fueron destruidos esos templos? Ese templo por causa del pecado del pueblo de Dios. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos pecamos, a veces en contra de nuestra voluntad, a veces conscientes. Pero Dios no está teniendo en cuenta el pecado de nosotros. Dios está mirando que si 7 veces cae justo, 7 veces se levanta. Dios lo que está mirando es, que dice la palabra en 1 de Juan,
que si confesamos a Dios nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios lo que está mirando es que si se humillare su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, y oraren y buscaren sus rostros, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y nos sanará y nos limpiará. Eso es lo que está mirando Dios. Dios no está ahí esperando para juzgarnos, Dios está esperando porque nuevas son sus misericordias cada mañana para perdonarnos, para bendecirnos. Dios nos ama, Dios es un Dios de amor, solamente tenemos que acercarnos a Él. ¿Cómo? Dice Lucas que, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Qué tenemos que hacer? Así como hizo Simón Pedro en esos días, tenemos que hacer nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es permitir que Jesús entre en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo primero que tenemos que hacer es permitir que Jesús entre, que el Espíritu Santo de Dios entre a nuestras vidas. ¿Qué es lo que impide que el Espíritu de Dios entre a nuestras vidas? El decir: yo hago las cosas a mi manera, yo hago las cosas como a mí me dé la gana, a mí nadie me manda, yo soy libre, yo lo hago así. Eso es lo que no permite que Dios entre a nuestras vidas. Pero Dios es un caballero, dice la Biblia: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré. No es obligado, es una decisión. Ahora, ¿qué vamos a hacer ante esa decisión? O lo tomamos o lo dejamos. Dice la palabra que entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y rogó que la apartase de tierra un poco. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces queremos estar en el evangelio, muchas veces queremos estar con Dios, pero también queremos estar con el mundo. Muchas veces tenemos deseo por la palabra de Dios, pero también tenemos deseo por ver la novela a las 9 de la noche. Altar familiar, orar antes de dormir. Jesús nunca se acostó sin orar. Jesús, dice la Biblia en Marcos 1:35, que se levantaba todos los días de mañana y buscaba la presencia de Dios. Ahora, si Jesús es Dios, Jesús nos dio ejemplo, así como Él hizo en sus tiempos. Nosotros tenemos que hacer hoy cada cosa, dice la Biblia, que Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pies y sus pisadas. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, así como Jesús hizo, así como lo hicieron los apóstoles. Por eso es que nosotros somos apostólicos, porque estamos fundamentados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice después que lo apartó de tierra un poco. Entonces dice la palabra que los que estamos en Cristo nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. Hay cosas que tenemos que cambiar, la manera de hablar. Tenemos que medir el vocabulario. Tenemos que medir la ropa con la que nos vestimos. Porque es testimonio. No se puede predicar moral desnudo prácticamente. Tenemos primeramente nosotros revisarnos conforme a la palabra de Dios y decir: Señor, ¿qué me falta? ¿En qué puedo cambiar? Todos los días tenemos que cambiar algo. Yo todavía tengo muchas cosas que cambiar, el pastor igual. Cada día es un proceso de santificación, de rectitud. Pero ¿cómo nos vamos a santificar? Abriendo los pozos, buscando la presencia de Dios, reedificando ese templo. Así es como nosotros nos vamos a santificar, apartándonos de la multitud, apartándonos de la orilla, de todas esas costumbres. Dice la Biblia: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos que identificar cuáles son las cosas que nos convienen. Les voy a dar este pequeño testimonio. Yo conozco una pareja que ellos no tenían televisor. Y cuando no tenían televisor, oraban de 9 a 11. Cuando Dios los bendijo con el televisor, dejaron los tiempos de oración de 9 a 11. ¿Qué estamos haciendo? A veces queremos que Dios nos bendiga y decimos: Señor, ¿por qué tú no me das tal cosa? ¿Por qué? Porque Dios sabe la reacción que vamos a tener ante esas cosas. Entonces, antes de pedirle las cosas a Dios, primero busquemos su presencia, primero establezcamos esos principios, vamos a ponerlos sólidamente a nuestras vidas, vamos a establecerlos, y entonces después Dios nos va a suplir todas esas cosas que nosotros queremos. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dice que enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a mostrar a Jesucristo a las multitudes. Jesús va a enseñar a las personas por medio de nosotros mismos. Un día me decía el pastor: tú quieres aprender a vestirte, mira a los pastores. Y entonces, por medio de los hombres de Dios, por medio de cada uno de los que estamos acá, hombre, mujer de Dios, joven, anciano, por medio de nosotros, que esas personas que están aprendiendo ahora van a entender lo que es el evangelio. Por medio de nuestro testimonio es que los que todavía no han llegado entonces van a venir,
cuando ellos vean cómo nosotros nos gozamos en medio del apagón, cómo nos gozamos en medio de la crisis, cómo nos gozamos en medio de la escasez, mientras ellos en el mundo están con los pelos de punta o están tristes o están peleando o están maldiciendo, ellos van a decir, yo quiero eso que tienen los locos, yo quiero eso que tienen los cristianos. Cuando ellos vean la gracia de Dios en nuestras vidas, cuando ellos vean cómo nosotros no tenemos doble ánimo, sino que en todo momento andamos con el gozo del Señor, andamos juntos, unánime, en armonía, entonces ellos van a querer eso que nosotros tenemos. Somos portadores del Espíritu de Dios, somos templo del Espíritu Santo, y eso es lo que ellos tienen que ver en nosotros, la gracia de Dios. ¿Vamos a cometer errores? Sí, vamos a cometer errores, pero dice la palabra de Dios que si lo confesamos, entonces Él nos va a limpiar y nos va a restituir. Amén. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar nuestras redes para pescar. ¿Qué quiere decir boga mar adentro? Que cada día tenemos que meternos más con Dios, que cada día tenemos que buscar más de la presencia de Dios. Que si antes oraba 1 minuto, ahora tengo que esforzarme un poquito más y orar 5 minutos. Que si antes leía 2 o 3 versículos diarios, ahora me voy a esforzar y voy a tratar de leer 5 o 10. También existe la Biblia escuchada para los que tengan problemas de la visión, pueden escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El que quiere, cuando se quiere se puede. Ahora, cuando no se quiere se busca justificaciones, pero nosotros no nos justificamos, nosotros nos justifica Cristo cuando hacemos su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, deja que Jesús entre, aparta tu vida del mundo, aparta tu vida del pecado, de lo que no le agrada a Dios. Deja que Jesús se siente en el centro de tu vida, en el centro de tu corazón. Amén. Predica el evangelio, enseña lo que has recibido, métete con Dios, ora en su nombre y verás el milagro. Estos hombres dicen que llevaban toda la noche llevaban toda la noche echando las redes para pescar. Y ellos estaban tratando ahí, y nada. Y ¿sabes qué? La mejor hora para pescar es la noche. Pero no habían pescado nada. Y entonces cuando Jesús le dijo, echa las redes, dice que Pedro le dijo, Señor, toda la noche me la he pasado echando la red y no he pescado nada. A esta hora vamos a pescar a plena luz del día. Mas en tu palabra echaré la red. Dice la Biblia que todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús, Él nos los va a dar. Dice la Biblia que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en oración, todo lo que pidamos nos será hecho. ¿Sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo en el nombre de Jesús. Vamos a apoyarnos en oración los unos con los otros. Vamos a compartir lo que tenemos. Vamos a buscar a Dios. Vamos a santificarnos más cada día y entonces veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Hay problemas, sí. ¿Qué vamos a hacer? Buscar más a Dios, meternos con Dios y algo bueno viene. Hay un milagro en camino. Darle una fuerte alabanza al Señor. Es una palabra, pastor.